Alumnos de la USAC de Chimaltenango presionan al rector para que despida a diputada que es una de sus catedráticas. Amplio operativo en la costa sur en busca de lanchas utilizadas por el narcotráfico internacional. Los terremotos son una lección recurrente de la naturaleza de la cual no hemos aprendido a estar preparados. En panorama político de hoy, la crisis política aún no termina y el malestar de la gente contra los diputados continúa latente. Buenas noches, les saluda Alberto Cardona con las noticias más destacadas de hoy sábado 23 de septiembre del año 2017. Así empezamos la información. Las autoridades del Ministerio Público brindaron detalles sobre un operativo acompañado con autoridades del Ejército Guatemalteco en el puerto de Iztapa en Escuintla, con el fin de recopilar indicios relacionados con actividades del narcotráfico que operan en ese sector. Las autoridades del Ministerio Público brindaron detalles sobre un operativo acompañado con autoridades militares en el puerto de Iztapa, Escuintla, con el fin de recopilar indicios relacionados con actividades con el narcotráfico. La Fiscalía de Casos Especiales del Ministerio Público inspeccionaron 22 embarcaciones ubicadas en el área del Canal de Chiquimulía y las costas del Pacífico. Se buscaba en las embarcaciones algún tipo de evidencia que las lanchas eran utilizadas para transportar droga, armas de fuego y precursores químicos. Como se ha logrado establecer es de que estas personas se dirigen a mar abierto a traer la droga que viene de aguas internacionales para poderla poner en puerto aquí en el territorio de Guatemala. Esa es la forma de operar de la estructura. La diligencia se llevó a cabo en seguimiento a las investigaciones de varias incautaciones de droga en varias lanchas en las costas del Pacífico. La revisión de 84 lanchas, esto da como resultado que 33 lanchas fueron incautadas por las alteraciones que ya fueron mencionadas. También se puede encontrar a través de las inspecciones que se hicieron que una de las embarcaciones tenía pez vela, una especie que está protegida, y se pusieron a disposición de la Dirección de Pesca y también de las autoridades correspondientes. Se estableció que las embarcaciones incautadas no contaban con todos los documentos y requisitos establecidos. Por una Guatemala en paz en cámara, Daniel Ramírez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala le hacen el llamado correspondiente a estudiantes de universidades privadas para que denuncien los nombres y apellidos de los diputados que brindan clases en unidades académicas. Los estudiantes de la USAC ya iniciaron con estas medidas de hecho en contra de diputados y catedráticos. Hasta que el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Carlos Alvarado Cerezo, se presente con actas en mano el despido de la catedrática y diputada Eva Monte, no entregaremos las instalaciones de la sede de la USAC en Chimaltenango. Estas fueron las frases y comentarios que dieron hoy estudiantes de todas las unidades académicas. El malestar de los estudiantes de la USAC se incrementó al saber que ninguna autoridad del Consejo Superior Universitario ha firmado el despido de la diputada de Alianza Ciudadana. A este malestar de los estudiantes que viven en Chimaltenango, ahora se une la molestia de los estudiantes del campus central, que han afirmado que si el rector no muestra algún documento donde se le presentó el despido, ellos tomarán el campus central. Para el lunes, los estudiantes de las distintas unidades académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala estarán dando a conocer los nombres de otros diputados que también brindan clases en la USAC para que sean retirados de sus cargos. Por una Guatemala en paz en cámara, Daniel Ramírez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona.
Vamos con los patrocinadores. Al volver, 2 reportes periodísticos sobre los terremotos y el por qué no estamos preparados ante los sismos. Los terremotos son una lección recurrente de la naturaleza, de la cual no hemos aprendido a estar preparados. Tres terremotos han ocurrido en el departamento de San Marcos, el último hace una semana de 8.2 en escala de Richter, en donde el epicentro fue en las costas de Chiapas, México. La importancia de difundir la ciencia y sobre todo en nuestro país es para desmitificar o para quitarle lo mágico o los mitos a los fenómenos naturales, como en este caso los sismos. Los fenómenos naturales se han estado manifestando en el planeta Tierra y seguirán en el futuro. El Instituto de Investigaciones de Ingeniería, Matemática y Ciencias Físicas, IN3, de la Universidad Mariano Gálvez, compartió un boletín con información sobre el sismo. Podemos nosotros ver dónde se produjo, la magnitud, la intensidad, el mapa de aceleraciones o de intensidades en tiempo cuasi real y las explicaciones de por qué se producen daños en las edificaciones. Los países más sísmicos en el mundo son 20, entre ellos Guatemala. El pasado 7 de septiembre fue percibido en casi todo el país, aproximadamente 93 segundos. Tenemos que concientizar a nuestra población que vivimos en un país sismogénico. Nuestro país, como decía, desde pasadas eras geológicas ha sufrido modificaciones en su relieve terrestre a través de los sismos y se seguirán ocurriendo lamentablemente. Las acelerométricas son las que reúnen la información de 7 departamentos y la procesan. Estas se encuentran en Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos, la ciudad capital, en Villanueva, Jutiapa y en Antigua Guatemala. Pero también contamos con sismómetros de periodo corto, o también conocidos como banda ancha, que nos permiten encontrar otras o registrar otras características de los sismos. Los departamentos de Huehuetenango y Suchitepeques también fueron afectados. San Marcos se encuentra entre las placas de Cocos con la del Caribe. Es por ello la frecuencia con la que ocurre este tipo de desastre. Como nosotros estamos retirados del epicentro, todas las ondas que se produjeron, el tren de ondas al llegar a la ciudad capital fue arribando en diferentes tiempos. Y entonces eso produjo que la población, que nosotros sintiéramos que el sismo fue interminable, porque las ondas fueron llegando poco a poco y ya venían bastante atenuadas. El sismógrafo es similar a un péndulo. Cuando las ondas sísmicas van pasando, responde al movimiento del suelo y queda registrado. Se venía ocurriendo bastante actividad sísmica en esa zona. Ya teníamos registros de eventos del suroccidente del país, ahí frente a las costas de San Marcos, y ahora se corrió más hacia el lado de México. Entonces a eso es a lo que se llama actividad sísmica precursora. No hay forma de predecir los temblores, lo único es estar preparados y alertas. Mercalli 2 es la aplicación que surgió con la idea que los usuarios sean quienes informen cómo percibieron los sismos y pueden incluir una fotografía que identificará el nivel de intensidad del mismo. Nosotros lo recibimos acá en un programa especial también, en el cual va adquiriendo los datos, el nivel de intensidad, viene la localización por GPS y entonces ya con eso agrupado se transforma en un mapa, en Google Maps o en Bing, y ahí va ploteando cada uno de los puntos que han generado. El objetivo de esta aplicación es para que las entidades de emergencia obtengan los datos para proceder en los desastres. La app que diseñó el ingeniero Daniel Lara ganó el premio en Massachusetts Institute of Technology como mejor aplicación.
El lugar que vamos a conocer a continuación se conmemora el Gran Terremoto de Japón y fue construido para informar de lecciones aprendidas para las próximas generaciones y así contribuir a reducir el daño que causan los desastres naturales. En tren bala llegamos a Tokio, la capital de Japón, una ciudad que supera los 13 millones de habitantes y es el centro de la política, la economía, la educación, la comunicación y la cultura. Aquí visitamos Hongo Life Safety Learning Center, que en español es el Centro de Capacitación en Seguridad del Departamento de Bomberos de Tokio, que en su interior tiene simulacros de emergencia como herramientas esenciales para generar conciencia en los pobladores, especialmente en los niños. En este lugar nos enseñaron qué hacer a la hora de un incendio. Simulamos la emergencia y a oscuras tuvimos que pasar agachados en un laberinto de humo. Luego nos instruyeron en cómo era la forma correcta de utilizar un extinguidor. Corriendo hacia una pantalla que mostraba una habitación con llamas, mi compañero camarógrafo Luis Saché fue el protagonista de esta etapa. Más adelante el recorrido se hizo más personal, pues experimentamos en este simulador el terremoto más fuerte que ha vivido Japón, con una fuerza de 7 grados en la escala de Richter. Durante 20 segundos nos dieron una pequeña idea de lo que los habitantes de este lugar sintieron aquel 5 de marzo del 2011 a las 14 horas con 46 minutos y 23 segundos. Además nos dieron una clase de primeros auxilios y nos mostraron qué hacer mientras los bomberos llegan a auxiliar a los damnificados. En este espacio se conmemora el gran terremoto de Hanshin-Awaji y fue construido para informar de las lecciones aprendidas a las próximas generaciones y contribuir así a reducir el daño que causan los desastres en Japón y que sea un ejemplo para el resto del mundo. Vamos con los patrocinadores, volveremos con notas culturales y el consejo de nuestro psicólogo Arturo Archila. Las noticias a nivel internacional también son importantes, así aceleramos el ritmo de la información en 90 segundos. La moda de la bicicleta vuelve a Cuba, símbolo de los años de crisis que aún despierta aversión. Las bicicletas están volviendo gradualmente a estar de moda en Cuba bajo el impulso de turistas y cubanos a menudo desalentados por la falta de transporte público. Las nuevas generaciones y los turistas son quienes están impulsando su retorno a las calles. Una organización de madres de personas desaparecidas en el estado mexicano de Veracruz lleva a cabo sus propias excavaciones para encontrar a sus familiares en cientos de fosas clandestinas que se multiplican bajo la corrupción del gobierno. Más de 300 cuerpos han sido encontrados en las fosas clandestinas y el colectivo sospecha que hay más. El huracán María golpeó las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Las autoridades de República Dominicana ordenaron el desalojo preventivo en zonas vulnerables. La región ya fue devastada hace unos 10 días por el huracán Irma, que dejó alrededor de 40 muertos en el Caribe antes de golpear Florida, donde murieron al menos 50 personas. En el noroeste de China el sol de verano sigue quemando afuera, pero dentro del Parque Harbin hay 80.000 metros cuadrados de pistas de esquí a menos 5 grados. Es la mayor sala de deportes de invierno cerrada del mundo, equipada con 6 pistas, la más larga de 500 metros y mantiene su temperatura gracias a los ventiladores y un sistema de refrigeración. Este atleta holandés trata de alcanzar su camino a la cima, entrena para la semifinal del Campeonato Nacional de Vierheppen. Este deporte por excelencia holandés se originó en Frisia, en el norte del país, y es una mezcla entre el salto con pértiga y el salto de longitud, y no es para los débiles. El objetivo del juego es trepar la pértiga y usar el impulso para aterrizar al otro lado del canal sin caer en él.
Las tareas de rescate continúan sin descanso en busca de sobrevivientes entre los escombros de edificios colapsados tras un devastador sismo que dejó más de 200 muertos, entre ellos 21 niños en una escuela derrumbada. La mayoría de los fallecidos fueron en el estado Morelos, cercano al epicentro ubicado a 55 kilómetros de la ciudad de Puebla, cerca de la capital. El sismo provocó el colapso de varios edificios en Ciudad de México, donde viven 20 millones de personas. El terremoto tuvo lugar el mismo día en que se conmemoran 32 años del potente sismo de 1985, en el que más de 10.000 personas murieron en Ciudad de México. Existen composiciones que han sido fuente de inspiración y punto de reflexión. El artista Ixto Jueves comparte de un nuevo proyecto musical que aborda el tema de los inmigrantes guatemaltecos. Ven espíritu de la montaña, mensajero de los altos valles. El cantautor guatemalteco Ixto Jueves comparte con nosotros acerca de un nuevo proyecto musical junto a otros artistas, quienes, a través del tema de la inmigración, han revelado lo que será el proyecto de una nueva canción, la cual traerá consigo características totalmente distintas en cuanto al tema de su enfoque. Es interesante porque nosotros partimos a razón de la invitación de Social Lab para hacer una canción con la cual pudiéramos alcanzar a la persona que migra en general, tanto al que quiere migrar como al que ya migró, como al que ya regresó, por decirlo así. Y el enfoque que nosotros queríamos darle, porque canciones de migrantes hay varias, canciones que narran historias crudas, historias tristes, historias alegres, existen. El reto para nosotros era no decirle a la gente que no migre. Lo que queríamos hacer es un giro en el enfoque. En lugar de decir qué malo que te fuiste, o qué malo que no pudiste llegar, o qué triste que te deportaron, o qué triste la distancia, más bien la pregunta es ¿cómo hacemos nosotros para generar puentes funcionales, prácticos, para que ambas comunidades se sientan una sola, dígase los que viven en Estados Unidos o afuera del país, y los que viven aquí, como para generar vínculos de interrelaciones y acciones concretas en las cuales pues aprovechemos la situación real de la migración, ¿verdad? Cualquier persona que sale de su cultura sufre un tipo de transformación que podríamos llamarle una muerte chiquita. En mi caso, yo fui una de las personas que tuvo la dicha de poder salir de un país como este, no por obligación, no por una situación crítica, sino más bien algo de decisión personal, y creo que eso como que nos da una perspectiva diferente en cuanto a lo que queremos decir. Creo que todos en este país tenemos de alguna u otra manera una relación con una persona que ha salido de Guatemala, que ha migrado lejos de aquí, por decirlo así. En mi caso yo lo viví en primera persona, pero de una forma muy diferente, y al momento de integrarlo con 502, quienes manejan un género musical que de hecho es casi el soundtrack, el sonido casi clásico de la música del migrante, por decirlo así, porque la música norteña es acompañante de este tipo de situaciones. Me parece interesante como fusión, digamos, estilística, para darle un vehículo pues que alcance a quienes migran justamente. Héctor Shutuk, Renato Martínez, deseo como siempre que esté bien. Somos aquello de lo que comemos. La alimentación juega un rol fundamental en la vida y la salud de las personas. Muchas veces no nos damos cuenta que alimentarnos mal puede tener repercusiones a largo plazo. Este es el tema de esta serie especial, Puros Cuentos Saludables. Siempre sentí envidia de Lalo, porque a él lo mandaban a la escuela con unos lunch deliciosos que se nos antojaban a todos. En cambio a mí me mandaban un sándwich con muchísimas verduras y con suerte, en lugar de agua, me ponían limonada. Y nos contaba que en su casa comía lo que quisiera. Siempre podía pedir hamburguesas, hot dogs, pizzas o pollo frito. Y claro, no le faltaban los postres. En cambio a mí me daban muchas verduras, frijoles, tortillas
un poco de carne y mucha agua de frutas. Puras cosas normales. Eso no podía seguir así y junto con mi hermana nos rebelamos. Claro que mi mamá tomó cartas en el asunto y nos invitó a lo que llamó una mesa de negociaciones. Y después de invitarnos unos trozos de sandía y de manzana, nos dijo que nosotros somos lo que comemos. Y aunque eso sonó muy bonito, no le entendí. Entonces nos explicó que si al cuerpo entran alimentos de verdad, las vitaminas y proteínas nos alimentan y llenan con energía, y entonces seremos más fuertes. En cambio, si entra comida chatarra, aunque nos veamos bien, nuestras defensas están débiles, nos cansamos rápido y nos enfermamos con más facilidad. La verdad no supe qué creer, pero la perdoné porque la fruta estaba riquísima. Me empecé a dar cuenta que en la escuela Lalo siempre estaba con sueño. Y aunque le gustaba jugar fútbol, se cansaba muy rápido y además faltaba mucho a clases porque a cada rato se enfermaba. Una vez faltó más veces de lo normal y comenzamos a preocuparnos. Entonces la maestra nos dijo que estaba muy enfermo. Esa tarde lo llamé. Lalo me contó que a pesar de parecer grande y fuerte por fuera, por dentro estaba débil y que las defensas de su cuerpo no pudieron defenderlo de unos virus. Al principio mi mamá no me dejó ir a verlo por miedo a que me contagiara. Pero después de fortalecerme con frutas y verduras y cuando Lalo ya estuvo mejor, pude visitarlo. Ese día le llevé comida de verdad con la seguridad de que así él se pondría muy fuerte y volvería pronto a la escuela. Ahora es tiempo de la reflexión con nuestro psicólogo Arturo Archila. No hay nada permanente. Sin embargo, en el pensamiento, los cambios son equiparables a pérdida y sufrimiento. Damos por sentado, sin ponerlo en tela de juicio, que la permanencia inventada por el pensamiento es totalmente segura. La mayoría vivimos según lo planeado. Pasamos la juventud educándonos. Luego buscamos trabajo, conocemos a alguien, nos casamos y tenemos hijos. Procuramos tener éxito en lo que hacemos e intentamos realizar nuestros sueños. Nuestra vida es en realidad monótona, mezquina y repetitiva, desperdiciada en la persecución de lo banal, porque, al parecer, no conocemos nada mejor. Si contemplamos nuestra vida, veremos claramente cuántas tareas sin importancia acumulamos, superfluas unas y otras con el nombre de responsabilidad. No vivimos la vida, sino que la vida social que hemos inventado nos vive, hasta que nos consume. La vida imaginaria tiene su propio impulso, nos lleva y nos trae. A veces tenemos atisbos de conciencia que nos permite darnos cuenta del desperdicio de vida y nos angustiamos y nos da miedo. Pero es algo que solo nos dura hasta el desayuno y luego regresamos a lo mismo. Queremos liberarnos, cambiar nuestra vida, pero no le conferimos toda la energía ni la pasión necesaria. Al parecer, solo aquellos que conocen la fragilidad y la impermanencia de la vida comprenden que la vida se cambia ya, en cada instante y en cada acción. Ponga mucha atención, le vamos a decir cuáles serán las condiciones del tiempo para mañana domingo. Qué gusto
gusto poder saludarlos en esta noche de sábado a través de Noticiero Guatevisión con el informe del clima de mañana domingo, donde persiste el fuerte ingreso de humedad y tendremos lluvia al final de la tarde y comienzo de la noche en todo el territorio nacional. Las temperaturas máximas y mínimas en Meseta Central y Occidental, Ciudad de Guatemala sube a los 25 grados, Quetzaltenango logrará los 18, al igual que San Marcos, 19 en el departamento de Sololá y Totonicapán. Vamos a tener una máxima en Huehuetenango de 26 y de 23 grados en Zacatepeques y el departamento de Chimaltenango. Nos vamos hasta la costa sur, cálido, la máxima entre los 30 a 32 grados en departamentos como Retaluleu, Suchitepeques y Escuintla. Santa Rosa sube a los 31, El Progreso con una máxima de 26, de 32 grados en Chiquimula y Zacapa. Jalapa podría subir hasta los 33 grados centígrados, el departamento de Jutiapa podría oscilar entre los 25 a los 32 grados centígrados, el departamento de Petén podría subir a los 29, Quiché con una máxima de 22 grados centígrados, Alta Verapaz con 22, 24 en Baja Verapaz y el departamento de Izabal con 29 grados como máxima. Vamos a tener rayos de sol desde las 5 horas con 51 minutos. Que tenga usted una excelente noche. Gracias por estar con nosotros. Soy Alberto Cardona y ahora los invito que continúen en Guatevisión porque vienen mis compañeros de la sala de redacción con otra entrega de Panorama Político. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Panorama Político de Noticiero Guatevisión. Hemos vivido unas semanas bastante intensas acá en nuestro país debido a todo este movimiento político, también social y ciudadano que hemos observado. Pero quisiera que antes de que comenzáramos a platicar sobre lo más reciente que son todas estas protestas en contra de los diputados, la plaza nuevamente manifestando, sectores pronunciándose muy fuertemente, otros callando mucho, también tenemos un presidente llamando al diálogo cuando está en riesgo su popularidad tan fuertemente como ahora. Quisiera explorar con ustedes cuáles han sido esos detonantes de esta situación que tenemos ahora. Así que bienvenidos todos. ¿Quién empieza? A ver, creo que es difícil entrar, el panorama del país está muy caótico en este momento. Creo que lo que se nos viene de inmediato la próxima semana, que es el tema del diálogo, venimos hablando de esto más o menos desde el martes, o escuchando esto desde el martes, cuando la Alianza Evangélica y la Iglesia Católica dicen que bueno, juntémonos, establezcamos una salida de esta crisis, donde sí hay algún nivel de coincidencia sobre que hay que reformar la ley electoral y de partidos políticos, la ley de servicio civil, la de contrataciones, la de la carrera judicial y un par de normativas más por ahí. Pero me temo que no ha habido alguien que nos diga cuál va a ser la metodología de este diálogo. Pasaron ya 5 días desde ese martes para acá y veo muy pocas luces de un diálogo real. Es más bien lo estamos escuchando del diente al labio. El presidente lo menciona en Naciones Unidas y no veo por dónde. Y pareciera, perdón, Carol, pareciera un llamado al diálogo únicamente para los que le van a decir lo que él quiere escuchar, que es lo que más preocupa. Exactamente, y empecemos porque quien hace un llamado a este diálogo es precisamente el arzobispado, que está muy del lado del sector privado, y por otro lado, la Alianza Evangélica, que hemos visto que se ha inclinado y le ha mostrado un poco de respaldo al presidente Jimmy Morales. Entonces, yo creo ahí que la Iglesia Católica está del lado del sector privado. Si uno ve los comunicados de algunos obispos del país, como Monseñor Gonzalo de Villa. No estoy diciendo la Iglesia Católica en general, estoy hablando del arzobispado, pero estoy hablando más del lado del arzobispado. Y después que ellos dan esta propuesta de que sea el Foro Guatemala quien impulse este diálogo, vemos al sector privado emitiendo un comunicado simultáneamente apoyando la propuesta de estos grupos religiosos. Pero también, bueno, ¿de qué nos va a servir un diálogo? O sea, llevamos muchos años tratando de dialogar, buscando consensos, buscando reformas a leyes que al final lo están haciendo los mismos diputados que quisieron aprobar o que aprobaron 2 decretos en los cuales perjudicaban
plenamente la justicia guatemalteca y a los guatemaltecos. Entonces, ¿de qué nos va a servir un diálogo? Sean quienes lo integren, porque al final puedes pasar meses discutiendo cambios, pero la decisión final va a ser en el Congreso. Yo sí creo que los diálogos ¿Y vas a confiar? Sí, y solo sí son diálogos incluyentes, y sí, y solo sí son creados no para amamantar las cosas como se dice. Pero es que en el país así se ha vivido. En Guatemala no pasamos de mesas de diálogo. Aquí se instalan mesas de diálogo únicamente para amortiguar el problema en el momentito, y luego ahí se quedan instaladas. Hemos visto fallar incontablemente todos estos sistemas de diálogo que han instalado casi todos los gobiernos por diversas problemáticas, porque no avanza realmente, porque no hay disposición de acatar esas recomendaciones que pueda dar un sistema de diálogo. A ver, yo entiendo que hay mucha frustración porque cuando se habla de diálogo en Guatemala, pareciera que las administraciones lo que hacen es engañar ahí, aguantar la peña para darle así ha funcionado. Para darle algún nivel de gobernabilidad al país, que creo que urge de eso. Sí, en efecto, tenemos un problema como sociedad, que es que nadie quiere aceptar una contraparte. Uno va con Codeca y no quieren hablar con el sector privado organizado. El sector privado organizado dice: yo no me siento en una mesa donde hayan ladrones de energía eléctrica, que es el caso de Codeca. Vemos algunas organizaciones de sociedad civil diciendo: yo no me siento con los empresarios porque no salieron a la marcha, entonces son comparsa de los diputados. Miren, es complicado, tenemos que avanzar sobre algo porque el país no puede mantenerse un mes así. O sea, ya llevamos un mes. Y entonces llegaríamos a 2 meses. El punto es, tiene que surgir un liderazgo en este país para decir: señores, la salida de esta crisis va por este lado. Todavía creo que vamos a aguantar una semana más en el entuerto de qué es primero, el huevo o la gallina. Si primero renuncian los diputados y después nos ponemos de acuerdo con las leyes, o si primero nos ponemos de acuerdo con las leyes y esas mismas leyes van a depurar el sistema. Pero no podemos pasar un mes más con esa dicotomía. Hay que dar pasos a algo. Es que el punto es, ¿quiénes son estos actores que deberían de propiciar el diálogo o incorporarse a este diálogo, teniendo un Congreso con una legitimidad por los suelos y un presidente que prácticamente no está dando la cara y está solo saliendo en pantallas y está dando posturas en comunicados? O sea, no hay un liderazgo. A la cara mete la pata peor. Sin duda, yo creo que sí. Aquí primero deben correr cabezas en el Congreso de la República, diputados deben renunciar y el presidente debe renunciar incluso a su inmunidad para de alguna forma calmar la situación como está. Para someterse Pero de a una hecho, investigación. Se entiende que no se puede renunciar a la inmunidad porque es inherente al cargo. En todo caso, tendría que dejar la presidencia momentáneamente. No, pero sí le pueden retirar. Pero es algo que no va a pasar. Vemos la actitud tan revanchista de los diputados, de estar tratando de minimizar las protestas, de minimizar las peticiones ciudadanas, de no escuchar lo que la gente está pidiendo en sus distritos, en sus departamentos, esa manifestación masiva en la Plaza de la Constitución. Entonces vemos que realmente los diputados quieren seguir ahí en el Congreso, no van a renunciar, por lo menos no en el momento, no se ha visto eso y no tienen intención de dejar el Congreso. Lo que sí hay que darle un mérito es que esta movilización ciudadana sí movió no a todos, sin duda alguna, porque lo vimos en el Congreso en la votación del antejuicio, pero por lo menos cambió el pensamiento de estos 34 diputados que anteriormente habían cambiado. O sea, esa es parte de esa presión ciudadana y el resultado de la plaza, que aunque no era lo que esperábamos, no hay que quitarle ese mérito. Yo creo que estamos en una situación complicada, porque las posiciones, y lo veo igual en esta mesa, son demasiado duras, y la más dura y la más necia, lamentablemente, es la del Congreso. En efecto, cambió un poco la correlación de fuerzas en el legislativo, primero porque la UNE en aras de su supervivencia política y de la supervivencia de Sandra Torres le dio la vuelta al pacto. No sabemos si de manera temporal o de manera permanente, pero algo tiene que pasar. Es que hoy
de lo que está, como cerró la semana, vamos a arrancar la siguiente semana. No hay un borrón ni cuenta nueva. Vamos a seguir con un Congreso que está diciendo: yo no me voy, no voy a conocer las normativas electorales, no voy a modificar los temas de transparencia y tampoco voy a quitar el velo de protección contra el presidente. Esta es la situación. Y vamos a seguir discutiendo sobre esto un mes más. O sea, como país, quiero decir, nosotros nos toca seguir discutiendo esto por nuestra profesión, pues. Bueno, y al final lo que sí hay que recordarle a la gente es por qué es que estamos en esta discusión nosotros ahora, por qué es que ustedes salieron a las calles, y es porque además de todo este tema de la inmunidad de Jimmy Morales, pues los diputados decidieron protegerse a ellos mismos y de paso proteger a un montón de otros criminales en las prisiones o otros criminales que estuviesen a punto de cometer delitos que le afectan a usted. ¿De qué estoy hablando? Extorsión, trata de personas, pornografía infantil, prostitución de menores. Imagínense lo que hicieron los diputados con tal de protegerse, y eso obviamente despertó la indignación de los ciudadanos. Ya hemos terminado este bloque, pero al regresar quisiera que habláramos un poco de esos movimientos ciudadanos y sobre todo lo que se vivió en la jornada cívica el 15 de septiembre, que bueno, cambió un poco el panorama en el Congreso de la República, así que siga con nosotros. ¿Cuál es su posición ante el clamor del pueblo que el presidente de la República renuncie? Yo creo que él, por honor, debiera renunciar por lo menos al derecho de antejuicio, por dignidad. Ahora, los señalamientos que se le están haciendo de vinculación, lo que debe darse es el debido proceso, y nadie está por encima de la ley, ni el presidente, ni el vicepresidente, ni candidatos. Bueno, lo que ustedes acaban de escuchar es ese audio, esas declaraciones que daba el presidente Jimmy Morales cuando apenas era un candidato a la presidencia de la República. Lo hizo en varios foros, en varios debates, y él fue muy claro en decir que si la plaza lo pedía, mejor dicho, si los guatemaltecos se lo pedían, él estaba incluso dispuesto a renunciar porque él creía que era el deber de una persona que había sido electa democráticamente cuando alguien pues ya no lo quería en el cargo. A ver, ¿amerita en este momento, o creen ustedes que sí la indignación ciudadana es tan grande como para que él deba renunciar, o es algo focalizado, son pequeños sectores? ¿Cómo podemos hacer el balance de esta situación? Yo siento que hay como posiciones encontradas, porque si bien lo de la inmunidad de Jimmy Morales o lo de declarar non grato de Iván Velázquez no fue que la gente se levantara tanto como las actitudes de los diputados, sí hay un fuerte sector que está pidiendo una investigación hacia el presidente Jimmy Morales, y se empieza por el retiro de la inmunidad, que no quiere decir que con eso va a perder la presidencia. Lo que pasa es que Jimmy Morales nunca ha sido coherente con sus palabras y con sus acciones, y prueba de ello es precisamente lo que decía en 2015 y con lo que vemos ahora, que entre él mismo, con otros diputados y otros sectores, están tratando de protegerse y garantizándose entonces una protección no solo para Jimmy Morales, también para su hijo, para su hermano, que se vio a través de los decretos, y obviamente para todas las personas que han sido perjudicadas, y ese círculo tan cercano que tiene Jimmy Morales de personas señaladas por diferentes casos. Y que le ha fallado desde el inicio. Se recuerdan que lo primero que él dijo en la conferencia de prensa, yo recuerdo que lo dijo allá en el centro de mando, por así llamarlo, del Tribunal Supremo Electoral, cuando se anuncia que él gana y todo, pues llega él y dice que no van a haber tránsfugas, por ejemplo, en su bancada, y es lo primero que sucede. O sea, y después se lava las manos, hemos ido o sea, una tras otra de esos fallos o esas inconsecuencias que al final nos han llevado hasta donde están. Yo personalmente creo que el presidente no debe renunciar. Creo que debe seguirse ese debido proceso que tanto se aclama, porque ese debido proceso debe aplicarse a todos los ciudadanos. Significa... Por supuesto, a eso iba. El debido proceso significa que le retiren la inmunidad para que él sea investigado. El retiro de la inmunidad no significa, como bien decías, que ya esté perdiendo la presidencia. Significa que va a ser sometido como un ciudadano a la justicia común, para que se defina si él tuvo algún grado de responsabilidad. Es un desgaste, pero creo que es un desgaste menor al que está viviendo en este momento. Lo que es evidente... A ver, no, sí, no. El problema es que el presidente tiene alrededor gente que le está hablando al oído y le está diciendo, mire, no. Y ahí es donde uno escucha los argumentos
del jefe de gobierno respecto a que esto es una intervención extranjera, que es la politización es la judicialización de la política, la justicia selectiva. La justicia selectiva. Y ojo que todo esto lo llevó hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas, creo que sin mayor necesidad de haberlo hecho. Sí, al final... Y donde ya casi ni fue tomado en serio, porque vieron el montón de sillas vacías. Yo creo que, a ver, esto es una cosa muy común. Además, eran las 8:30 de la noche en Nueva York y la asamblea no se rompe sino hasta que terminan de pasar todos los jefes de Estado. Este es un tema de protocolo, a veces los congresos no tienen los 158 diputados para que funcionen, pasa exactamente lo mismo en la Asamblea de Naciones Unidas. Lo que sí hay que mencionar es que ese día estuvo Emmanuel Macron, estuvo Donald Trump, hubo jefes de Estado del primer mundo durante toda la mañana y toda la tarde, y muchos diplomáticos decidieron irse porque Guatemala no está en su círculo de interés. Quienes estaban ahí poniendo atención eran a algunos delegados europeos, y seguramente no estaba Nikki Haley, que es la representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, pero había un oficial de Estados Unidos anotando todo lo que Jimmy Morales dijo. ¿Por qué? Porque así funcionan las relaciones exteriores. El presidente creo que se ve mal en Naciones Unidas, no por eso, sino porque de nuevo va e insiste en un tema que ya se había pactado anteriormente con el señor Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas. En todo caso, yo creo que el problema con el presidente, además de su falta de coherencia, es que no ha logrado hilvanar un norte. Hoy, cuando uno se pregunta entre analistas a dónde está parado Jimmy Morales y cuál es su proyecto es sacar a Iván Velázquez y mantener al Congreso, o esa es la impresión que da, porque además se quedó sin ministros. Hoy estamos viendo el equipo de gobierno de FCN, el que debimos de ver el 14 de enero a las 14 horas en 2016, ese es el que está comenzando a entrar a gobernar. Y ahí es donde vienen un par de pruebas de fuego para el presidente. Sí, porque es muy duro, digo yo, que te digan 3 de tus ministros más importantes en tu cara, que se han cerrado los espacios para poder trabajar y para poder cumplir un plan de trabajo adecuado para la población. Importantes. Por eso te digo, 3 de los ministros, finanzas, gobernación, trabajo. O sea, si estamos hablando... Todas las carteras son importantes, pero hay carteras de carteras, por ejemplo, gobernación. Pero estamos hablando prácticamente de ministros que no están de acuerdo con cómo está funcionando el gobierno de Jimmy Morales y que sigue aún en ese capricho que mencionaba. Y que están ahí aguantando la peña. Exacto, pero siguen un capricho que se ha tomado de forma personal y de intereses que seguramente le están hablando al presidente y no se está accionando en pro del país. Vimos cómo el gobierno, después de este paro nacional, emite un comunicado en el que ignora totalmente las peticiones y solo aplaude que se hayan hecho de manera pacífica y que se había permitido el derecho de manifestar. Hay que poner atención al comunicado que lanza Leticia Tereguario, Julio Héctor Estrada y el ministro Francisco Rivas, diciendo, el tercer párrafo dice esencialmente: a partir de la decisión del presidente de declarar non grato a Iván Velázquez y la semana anterior, que era de cabildeos, se cerraron rápidamente todos nuestros espacios de acción. ¿Qué es lo que están diciendo ahí? Estamos hablando presupuesto. Nos están cooptando, nos están diciendo qué hacer. Toda la forma de operar que ellos tenían con algún nivel de independencia, se la cerraron. Miren, el Ministerio de Gobernación no es secreto para nadie. Jimmy Morales tenía ahí pensado a Melgar Padilla, y la Embajada de los Estados Unidos y otros entes dijeron no, gracias. Presentó otra lista más de exmilitares y gente vinculada a los militares de FCN y le dijeron que no. Se terminó imponiendo gente que había trabajado con gobiernos, con el gobierno norteamericano y con la Fiscalía General y con la CICIG, y es una concesión de Jimmy. Esa concesión que les permitió funcionar se terminó
el día que firmen el non grato de y hay que ver también el timing, porque viene Gobernación, Trabajo y Finanzas y renuncian el día que Jimmy Morales está en Naciones Unidas refrendando el asunto ese de que no quería la gran pregunta es, ¿qué pasó ese día? Porque eso no ocurrió de gratis. Ese día alguien o algo debió mover algo en este país para que ellos decidieran salir diciendo, hoy es el día para irnos. Y sobre todo lo que se viene, si se van, obviamente ahí sí podríamos mencionar esto de las instituciones, no son personas, sin embargo sí definen mucho qué persona está al frente de la institución para que una institución se mueva para un lado bueno o para un lado malo, como lo hemos visto en todas las administraciones que han desfilado por nuestro país. Hemos llegado ya al fin de este segundo bloque, lo esperamos en el siguiente de Panorama Político. Por favor, no se despegue de su televisor. Bueno, ya estamos terminando el Panorama Político, pero me gustaría que platicáramos respecto a qué es lo que se viene, sobre todo en los movimientos ciudadanos. A mí personalmente me impactó la cantidad de personas que estaban ahí. Muchos hacen comparaciones con 2015, no estamos en 2015, las circunstancias son distintas, la indignación igualmente sigue siendo genuina, sigue siendo masiva, la gente llegó, más que la del pasado, la última, la más reciente. O sea, yo creo que a mí me impactó un poco más quizá la del 15 de septiembre, porque era un grupo pequeño de personas que estaba bastante indignada fuera del Congreso y dijo, de acá no sale nadie hasta que renuncien, hasta que cambien la situación. O sea, estamos obligando a los guatemaltecos a tomar decisiones así porque realmente están absolutamente cansados. Veíamos, por ejemplo, jueves en la noche también un grupo de personas afuera de la casa de una de las congresistas, Eva Montebach, y entonces estaban ahí protestando, y muchos otros han dicho que se van a ir a parar afuera de la casa de los diputados, al grado que los diputados están clamando por el Procurador de los Derechos Humanos para que lo protejan. A ver, ¿qué se espera a partir de esta convulsión que estamos viviendo respecto a la movilización ciudadana? A ver, nota uno, una cosa que puede tener distintas lecturas. La primera es que no se necesitó de un buen bloque del sector privado organizado para que estas manifestaciones tuvieran la dimensión que tuvieron. Algunos lo ven de manera grata, yo quisiera esperar, pero se nota muchísimo la presencia de AEU, de las universidades en general. Pero en particular la de la Asociación de Estudiantes Universitarios de San Carlos, del que se espera un rol más protagónico en la vida nacional, o por lo menos de quienes formaron parte y se fueron y sufrieron 17 años de una EU llena de negocios y plagada. No solo en la universidad, como decían por ahí. Entonces, y no lo digo solo por el papel de Lenina García, sino porque hay otros jóvenes universitarios que han tomado como el control. Entonces, los movimientos en Shela, ¿los viste? En efecto, entonces ve uno articulaciones interesantes de gente de clase media urbana y algunas organizaciones campesinas que están respondiendo a esta coyuntura. Creo que hay que esperar qué es lo que va a ocurrir con el diálogo y con el Congreso. No hay una manifestación convocada grande para los próximos días. Creo que van a esperar también el accionar por un par de vías legales que se han metido ahí. Bueno, yo creo que no hay que dejar y quitarle la responsabilidad al sector privado en este momento, en esta situación. Creo que se ha visto menos de lo que se esperaba y de lo que se vio en las manifestaciones de 2015, un sector organizado que, digamos, se oponía en contra de los actos de corrupción, que permaneciera el gobierno de Otto Pérez. O sea, lo que vemos ahora es un sector privado que no ha salido tan aguerrido, que se ha guardado, que no ha apoyado estas manifestaciones y que yo creo que tiene un papel muy importante en las decisiones que se toman en este país. Yo creo que en el área, en el sector privado, yo sí considero que ha sido un error quizá quedarse tan callados ante una situación en la cual pues ellos se sentían como comprometidos a la hora de emitir un pronunciamiento tan directo o tan contundente como otras organizaciones. Creo que el sector privado aún está terminando de aceptar o de encajar o de comprender lo que está sucediendo en el país. Otros ya lo tendrán muy claro y
simplemente su postura ha sido de quitarse de ahí. Otros han llamado al diálogo, pero un diálogo que todavía ni siquiera tiene bases concretas sobre qué se va a armar, ¿no? Hay que resaltar también la participación de pequeñas y medianas empresas, que siento yo que se suman a esta lucha, a estas protestas, por lo mismo de que por años han sido afectados porque las grandes empresas han sido beneficiadas por los gobiernos de turno. Creo que ese movimiento de las empresas pequeñas y medianas pues aporta mucho a esto. También los estudiantes universitarios, otras organizaciones, las mismas iglesias, digamos que si no hay bien un pronunciamiento o tan contundente por parte de la Iglesia Católica, sí algunas parroquias participaron de la manifestación, los niños incluso. Entonces también en esta época donde hay también mucha desinformación, decirle a la gente que no crea todo lo que ve, que realmente se dé cuenta, que participe, que tenga una ciudadanía activa, que se informe bien y que no crea que le digan que las manifestaciones son violentas o que se pretende quemar algo, o que son pocos. Exacto, o sea, al final estaba una plaza llena de gente que no fue acarreada, de gente que no fue pagada, que simplemente llegó ahí a manifestar porque estaba inconforme con lo que está pasando en el país. A mí realmente me llama mucho la participación de los colegios. ¿Por qué, verdad? Porque finalmente estás teniendo adolescentes, preadolescentes, niños a los cuales les estás despertando la conciencia, y creo que eso es un gran aporte para el país, independientemente de que se logren o no se logren los objetivos. Escuchar niños que digan yo quiero justicia para mi país y que entiendan ya la dimensión de lo que hace la corrupción o el impacto que tienen en su propia vida y en la vida de los demás. Creo que eso va transformando la ciudadanía y es un buen fruto, como por así decirlo, para más adelante. En efecto, esas son semillas que se van a sembrar en el mediano y en el largo plazo. El caso de AU, muchos de estos chicos estaban saliendo de diversificado y entrando a la universidad, y hoy vemos como un primer fruto. Yo, respecto al sector privado, lo que quería comentar era, a ver, primero, a veces uno piensa que el sector privado es un grupo ideológicamente muy granítico, no lo es. Hay gente que piensa de distintas formas. CACIF tiene una regla que es: nosotros no nos pronunciamos si no hay pleno consenso, y poner pleno consenso en 7 cámaras y que cada cámara tiene cientos o miles de afiliados es sumamente complicado, y además tienen mucha gente que les está hablando al oído también: esto es Codeca, van a ser violentas, y tienen medios aliados que le están diciendo no está llegando la gente, esto es un complot de la izquierda internacional. Vimos vergonzosamente como una estación de televisión, en lugar de enfocar hacia la plaza, enfocaban hacia el edificio del IPM, entonces lo que se miraba eran 20, 30 gente caminando, y cuando se topan con la realidad comienzan a digerir las cosas, y aún así, porque también del lado de la derecha hay vividores del conflicto, les comienzan a decir que no. Y la manifestación del miércoles, Codeca se fue más o menos a las 11, y el cenit, el punto más alto de esa manifestación, fue a las 2, 4 entre 2 y 4 de la tarde, cuando había más familias, más ciudadanos. Y que en la noche todavía gente que salía de trabajar se sumaba a esta manifestación. Era increíble ver toda esa fila de la Séptima Avenida, interminable, la cantidad de personas. Así que aterrizando, a ver, hay empresarios que ideológicamente van a estar en contra, hay empresarios que les doraron la píldora, y hay empresarios que quisieron respetar el pacto entre ellos de no tomar una posición más dura porque gremialmente no podían hacerlo. Pero no se puede venir a decir que por deteniendo la economía del país finalmente estamos pensando nuevamente en el dinero. No se puede decir eso. Estamos pensando en el dinero, que es el principal error de esta situación. Ok, pero la actividad económica es la que nos va a ayudar para salir de este país. Pero en un día no vas a perder. Pierden mucho por la corrupción, pierden mucho por la inseguridad que genera la corrupción. Pero tampoco eso justifica decir que como no participaste no puedas estar viendo soluciones, que nos hemos polarizado en ese punto.
Y creo que tampoco eso es bueno. Bueno, queremos ver entonces a un sector privado que plantee soluciones en este momento. Yo creo que eso es diferente, y ya para ir redondeando, porque ya se nos está acabando el tiempo en este panorama político, es el asunto, lo que decía Carolina, finalmente la corrupción nos afecta absolutamente a todos de la manera que menos nos imaginamos, o sea, todo, desde que tengamos inseguridad en los buses, desde que vayamos con miedo porque salimos del trabajo, prácticamente lo que sintieron los diputados el 15 de septiembre cuando la gente estaba afuera, que ellos decían, tengo hambre, tengo miedo de salir de mi oficina porque me pueden hacer algo. Pues eso, señores diputados, es lo que sienten los guatemaltecos día con día por la corrupción, por las malas políticas públicas, por los malos gobernantes, por los malos diputados, y tenemos que estar muy pendientes porque pronto se viene también la elección en la Corte Suprema de Justicia, que también tendrá mucho que ver ahí el organismo legislativo, y pues que ahí también hay pacto de corruptos, así que hay que impedir que ese pacto de corruptos gobierne nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes por estar en sintonía de Guatevisión. Recuerden, mañana nuestra edición dominical con nuestro director Haroldo Sánchez.